¿Puede Occidente prescindir de las materias primas rusas? Esos 48 países que Rusia sancionó en marzo, que son los occidentales, a los que Putin se refiere como los 1,000 millones de oro, porque son 1,000 millones los habitantes que entre todos esos países reúnen. ¿Puede ese occidente prescindir de las materias primas de Rusia? La pregunta tiene pertinencia. Una pregunta se tiene que elaborar justamente por su pertinencia y por su relevancia. ¿Puede entonces Occidente prescindir de las materias primas rusas? Porque ya vemos que en el caso del titanio, dice Airbus, oigan, nos van a dar en la torre a nuestra industria. Occidente es muy dependiente del petróleo, muy dependiente del gas, muy dependiente de los minerales, de los metales, como el aluminio, como el litio, como el titanio, ¿no? De los fertilizantes rusos. Por eso, uno se pregunta, con tanta sanción, que sanción por aquí, sanción por acá, el níquel, por ejemplo, es otro que ha revolucionado los procesos industriales en Europa. Entonces uno se pregunta, con tantas sanciones por aquí, por allá, por acullá, ¿en qué momento los europeos van a sentar cabeza? ¿En qué momento van a madurar? Y de una vez por todas van a decir, esto no nos está funcionando, vamos a parar y vamos a construir para la paz, no para que la guerra se prolongue todavía más. ¿Sí me explico? ¿Qué tantas industrias se pueden afectar más allá de la aviación si se suspende la importación de titanio, de níquel, de aluminio que están proponiendo los europillos? Bueno, decíamos que la pregunta era si podrían los occidentales prescindir de las materias primas rusas, ¿no? Una de las hipótesis en las que podemos pensar es que el cese de las exportaciones de metal de Rusia es potencialmente un gran problema para todo el mundo, no solamente para los europillos. Las sanciones contra Rusia provocarán escasez de aluminio en Estados Unidos y en la Unión Europea, y nuevamente también por ahí vendrá la alza de precios. ¿Por qué? Porque sustituir este metal no es tan fácil. Por ejemplo, sustituyes este metal por el de China, que es de menor calidad, sería fatal porque pues estos productores en Europa y en Estados Unidos llevan mucho tiempo tratando de eliminar productos chinos porque son de más baja calidad. Los de buena calidad se los quedan a los chinos para impulsar su propia industria. Los chinos le hacen al revés que en muchos países de América Latina. En muchos países de América Latina suelen enviar lo mejor al exterior y quedarse con lo peor. En cambio, los chinos se quedan con lo mejor ellos y envían lo peor. Por eso luego se han hecho famosos con que los productos chinos no son de tanta calidad, aunque sí tengan productos de calidad, sí los produzcan. El níquel, el cobalto, el platino, el paladio, casi toda la tabla periódica, níquel, cobalto, platino, paladio, pues también van mal, pues, ya que las sanciones impuestas a esta empresa Norilsk Nickel supusieron una auténtica conmoción porque no existe un sustituto cabal para esta empresa. Imagínense lo inteligente que son los europillos sancionando elementos materiales para los que no tienen sustitutos, materiales para los que no tienen sustitutos. Por eso yo decía, ni siquiera han hecho un efectivo control de daños. No han hecho un control de daños. ¿En qué consiste un proyecto de control de daños? Que cuando tú das el paso A, ya tienes resuelto qué va a suceder en el lugar B, en el C, en el D, en la etapa F, con pros y contras. Y entonces ya tienes incluso también medidas pensadas para lo que ocurre en la etapa B y lo que ocurre en la etapa C y en la etapa D y así sucesivamente. Sin embargo, tenemos que pensar también en la posibilidad de no sancionar. Es decir, si no tienes un plan B o un plan C o un plan D
y vas a sancionar un material que le ayuda mucho a tu industria, para el cual no tienes sustitutos, entonces mejor párale, porque vas a tirarte a tu industria. Cabe señalar que tampoco Brasil puede satisfacer la demanda mundial de níquel, y eso que es una potencia de níquel, y la japonesa, la industria japonesa tampoco podrá satisfacer todos sus pedidos de cobalto, porque también el cobalto, el níquel, fueron sancionados, por no hablar de la demanda de platino y de paladio. Como consecuencia, Europa y Estados Unidos van a generar un desplome de las entregas de acero inoxidable, y también vendrá una correspondiente caída de la producción de automóviles y de productos petrolíferos. Entonces, pues, ¿qué le quedaría a Occidente sin materias primas rusas? En caso de abandono de los productos rusos, solo el mercado occidental del paladio, el titanio y el cromo se verán significativamente afectados. El cromo, sobre todo. También cabe señalar, ojo, que Rusia tiene una cuota de entre el 25 y el 35% del mercado mundial de estos productos, por lo que sustituirlos a corto plazo será extremadamente difícil. O sea, se les ha tronado la cabeza a los europeos y a Estados Unidos, su patrón, porque se metieron con el que no era, se metieron con Rusia. Y ahora dicen los europeos, vamos a sancionar a Rusia por haber agredido a Ucrania, cuando los mismos europeos, por presiones de Estados Unidos, estuvieron diciendo, la OTAN tiene una política de puertas abiertas y todos los que quieran se pueden unir a ella, valiéndoles sorbete que académicos, que políticos, que activistas le dijeron a los europeos, si pueden ayudar a construir la paz para que nadie se sienta inseguro en sus fronteras, háganlo. Mientras garanticen la neutralidad de Ucrania, todo va a estar tranquilo. Rusia no se mueve, no le conviene que la sancionen, pero hicieron caso omiso y Rusia ya no aguantó más el cerco, pegó el tiro, y ahora que lo pegó, vienen todas estas sanciones irresponsables. Y ahora que vienen todas estas sanciones irresponsables, se dan cuenta que se metieron con el que no era, porque es una potencia mundial de petróleo, una potencia mundial del carbón, una potencia mundial del gas, del níquel, del paladio, del titanio, del litio. Es decir, de verdad, en ese territorio gigantesco que tiene Rusia, pues por supuesto que era normal que entre el 25 y el 35%, es decir, una tercera parte del mercado mundial de estos productos de minería y metalurgia, como el paladio, el titanio, el cromo, el aluminio, ¿no? El titanio, pues provinieran de Rusia. Vean el territorio que tiene una séptima parte del mundo. Rusia suministra paladio a Estados Unidos, a Japón, a Alemania y a otros países industrializados, pero este suministro se ha visto mermado por las sanciones. Por lo tanto, a los gringos, japoneses y alemanes se les ha encarecido la vida al haber sancionado a Rusia en este rubro. ¿Por qué? Porque miren, ellos presumen de ser muy industrializados, pero el metal se utiliza como catalizador en el craqueo de petróleo, en la síntesis orgánica y en la electrónica. Los principales consumidores del titanio ruso han sido Boeing, Airbus, Safran SA, Rolls-Royce, ustedes conocen esa marca, Rolls-Royce, y otros importantes fabricantes de aviones y de motores. Rusia tiene entre el 5 y el 10% del mercado mundial en lo que se refiere a otros metales no ferrosos, y por eso para las empresas occidentales la situación pues está siendo crítica. Esto afecta a la producción rusa por otro lado, porque tiene que redirigir los suministros de aluminio, níquel y cobre al mercado nacional, como cuando Estados Unidos le metió un embargo al camarón mexicano, porque mi gente linda de Ensenada les estaba metiendo una chinga a los pescadores gringos, y luego los gringos dijeron en 1989, vamos a sancionar el camarón de México porque los productores no respetan las técnicas de pesca y arrasan otras especies.
y que nos embargan, perdón, el atún, y nos embargaron el atún. Fue uno de los grandes embargos brutales que los gringos por sus pistolas nos embargaron. Pero ¿qué creen? Pues entonces, como ya no nos permitieron exportar al extranjero, pues que lo empezamos a meter al mercado nacional, y en el mercado nacional la gente respondió maravillosamente bien, y hoy en día es uno de los mercados más sanos. Así que no siempre la respuesta está en las exportaciones. Cuando dirigimos productos también a los mercados nacionales, si tienes una población como la mexicana, una población como la rusa, como la india, como la china, pues a veces volcarse también al mercado nacional, pues es una buena opción. Bueno, eso hizo México en el 89, ya me salí del tema, pero es parte de lo que hacen los gringos, sancionar siempre para quebrar las economías estratégicamente y luego ocupar los mercados ellos. Canadá y Estados Unidos producen su propio aluminio, por ejemplo. China podría sustituir a Rusia en las importaciones de ese metal, pero no Europa. No tienen casi nada, por eso saqueaban otros pueblos antes. Cabe señalar que Canadá tiene grandes depósitos de níquel, pero Indonesia tiene las mayores reservas y Rusia es el sexto productor mundial de cobre, mientras que Chile está, Chile aquí en Sudamérica está a la cabeza con un amplio margen, ya que tiene una cuota del 35% del mercado mundial del cobre y tiene la capacidad de aumentar la producción de ese metal. Cabe señalar que en ciertos tipos de materias primas que se utilizan en la metalurgia, Bolivia podría sustituir a Rusia con el wolframio y también en el tema del litio. Sin embargo, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, no creo que esté tan contento Luis Arce con los europillos que reconocieron el golpe de Estado de Yanine Áñez, que por cierto está presa por criminal, y también algunos de los miembros de su gabinete golpista, porque recuerden que los europillos se portaron muy mal. Se portaron muy mal reconociendo el golpe de Estado. Los mismos que reconocieron a Guaidó y los mismos que ahora dicen que Putin se tiene que salir de Ucrania. Miren, esta es la participación de Rusia en la producción global de materias primas. En paladio, casi la mitad del paladio que se produce en el mundo es ruso. El gas natural, el 16.6%, el platino, 14.1%, petróleo, 12.1%, el trigo, 11%, el oro, 9.5%, por eso le querían pegar al oro, el aluminio y el níquel, 6.1%, y la plata y el carbón, 5.4%. Rusia es el tercer productor mundial, luego de Estados Unidos y de Arabia Saudita, de petróleo. En temas del gas natural, la Unión Europea importó de Rusia 155,000 millones de metros cúbicos en 2021, cerca del 40% de su consumo total de gas. En el trigo, Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, ya que en 2021 produjo 75.5 millones de toneladas, y Vladimir Putin ya dijo, si se acaban las sanciones, nosotros mañana mismo podríamos estar exportando entre 30 y 50 millones de toneladas de granos. En cuanto al oro, Rusia ha suministrado 350 toneladas en 2021. Es el tercer productor mundial luego de Australia y de China. Y en cuanto al paladio, Rusia fue el mayor productor en 2020. Este metal es clave en la producción de convertidores catalíticos que reducen las emisiones. Y en materia de níquel también es el tercer productor de metal, que es un componente vital de las baterías eléctricas para vehículos. Así que, señores míos, ahí están con datos duros, datos rigurosos. Estamos viendo de por qué Europa se echó para atrás con las sanciones de titanio y otros minerales y otros metales, porque prácticamente Europa no podrá prescindir de los fertilizantes minerales
que en su mayoría importa del mercado ruso y también de Bielorrusia, que también a Bielorrusia le han estado sancionando. Su producción requiere gas natural, además, y a su precio actual, incluso las pocas empresas que operan en Europa se arriesgan a la quiebra, pero van ahí sancionando a la brava.